María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, conocida bajo el nombre de María Antonieta, archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. La reina creyó que su vida estaba marcada por la fatalidad. La fecha de su nacimiento fue un mal augurio. Era el día de los difuntos y en la Europa cristiana se recordaba a los seres desaparecidos con misas de requiem, visita a los cementerios y no se salía en las noches para evitar encontrarse con espíritus que deambulaban por todas partes. Su infancia se vio truncada por una inesperada tragedia, ya que su padre, el emperador, muere. Su madre, emperatriz, intensificó las negociaciones que había mantenido para casarla con el delfín de Francia, futuro Luis XVI. En un intento por estrechar los lazos entre dos enemigos históricos, se casó en 1770 a los 14 años. María Antonieta, mujer de gran belleza, tenía escasa cultura. A los 12 años apenas sabía escribir. No sentía interés por la lectura y sus conocimientos de historia y literatura eran casi nulos. Sería el abad de Vermont, aficionado a las bellas artes, quien, enviado a la corte imperial, iba a reparar las lagunas en la educación de la joven archiduquesa y prepararla para sus futuras funciones. Al delfín de Francia no le causó una impresión favorable. Al verla, la besó recatadamente en la mejilla, sin el menor entusiasmo. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renuncia a sus derechos sobre el trono austriaco y el 16 de mayo se casa en Versalles. Joven, bella, inteligente, su llegada aviva también los celos del pequeño mundo de la nobleza versallesca. María Antonieta se ganó la antipatía del pueblo, que la acusaba de manirrota y promiscua. Los apelativos que le aplicaron eran Madame Déficit y Loba Austriaca. En 1744, Luis XVI y María Antonieta se convierten en reyes de Francia y de Navarra. Desde el verano de 1777, las primeras canciones hostiles contra la pequeña reina empiezan a circular. María Antonieta intenta influir en la política. Evalod Tischler resume la opinión general y escribe: ella no quiere ser gobernada, ni dirigida, ni siquiera guiada por las personas entendidas. No reflexiona, y el uso que ha hecho hasta el momento de su independencia es evidente. Solo se ha preocupado de la diversión y de la frivolidad. Una campaña de desprestigio se monta contra ella. Se la acusa de tener amantes, incluso con mujeres. Versalles se queda vacío. Huyen los cortesanos desdeñados por la reina y los que no tienen miedos suficientes para sostener los gastos de la corte. En 1785 estalla el caso del collar. El joyero Bohmer reclama a la reina por un collar de diamantes encargado por el cardenal de Rohan, a nombre de la soberana. Ella no se hace responsable. Insisten en arrestar al cardenal. El escándalo es inevitable. El rey confía el asunto al Parlamento, que determina que la culpa corresponde a un par de aventureros. Se disculpa al cardenal de Rohan, engañado pero inocente. La reina, aunque inocente, también es tratada con gran desconsideración por el pueblo, al considerarla culpable moralmente. María Antonieta toma conciencia de su impopularidad y trata de reducir sus gastos, lo que provoca un gran escándalo en la corte, cuando sus favoritos se ven privados de cargos. Las críticas continúan y la reina se gana el apodo de Madame Déficit.
Ya en proceso de la Revolución Francesa se difundió una frase atribuida a María Antonieta. Cuando, a falta de harina y trigo para preparar el pan, el pueblo fue a Versalles a encararse con ella. Ella habría respondido altaneramente con la frase «¡Que coman pasteles!». Este hecho supuso un gran enojo en el pueblo y contribuyó a que aumentara el odio que sentía hacia la reina. Según la historiadora británica Antonia Fraser, esto nunca fue dicho por María Antonieta. El 4 de junio muere su hijo, el pequeño Luis José. La actualidad política no permite a la familia real un sepelio solemne. Conmocionada por este acontecimiento y desorientada por el cariz que toman los estados generales, Luis XVI destituye a Necker. La reina quema sus papeles y recoge sus diamantes. Trata de convencer al rey para dejar Versalles e ir a una plaza fuerte, segura y lejana. Desde el 14 de julio, pasquines circulan por París. Los favoritos de la reina están en primer lugar y la cabeza de la reina tiene el precio fijado. El 20 de junio se produce la desafortunada expedición a Varennes. Rápidamente, París se da cuenta de la fuga. Poco antes del mediodía, la berlina es detenida y la familia real amenazada, y en medio de una situación muy violenta son devueltos a París. El 1 de octubre se produce un nuevo escándalo. Tras un banquete ofrecido a los guardias de Corps, un regimiento de Flandes que acaba de llegar a París aclaman a la reina. Las tricolores pisoteadas. París está indignado por estas manifestaciones monárquicas y por el banquete dado cuando hasta el pan le falta al pueblo. El 5 de octubre, una manifestación de mujeres se dirige a Versalles pidiendo pan y van en busca del panadero, el rey, y la panadera, la reina. Los amotinados, armados con picos y cuchillos, entran en el palacio, matan a 2 guardias de Corps y amenazan a la familia real, lo que se ve obligada a regresar a París, escoltada por las tropas de Lafayette. Durante el trayecto se lanzan amenazas a la reina. El 10 de octubre, Luis XVI decide solicitar la ayuda de los monarcas extranjeros. El rey de España, Carlos IV, responde con evasivas. Y José II, hermano de la reina, fallece. Lafayette le sugiere a la reina, con toda claridad, que se divorcie. El 13 de septiembre, Luis XVI acepta la Constitución y el día 30 la Asamblea se disuelve y es reemplazada por la Asamblea Legislativa. Se hacen patentes los rumores de guerra con la monarquía de Austria. El pueblo se revuelve contra María Antonieta, la califican de un monstruo femenino. El 10 de agosto se produce la insurrección de las Tullerías, que son asaltadas, y los reyes son internados en el convento de los Feuillants. Al día siguiente, la familia real es transferida a la prisión del Temple. Allí moriría su segundo hijo varón. A principios de diciembre se descubre el armario de hierro en el que Luis XVI guarda sus papeles secretos. El proceso desde entonces se vuelve inevitable. El 26 de diciembre se vota a favor de la muerte de Luis XVI, que es ejecutado el 21 de 1793. Robespierre pregunta en la convención por la suerte de la reina y el 2 de agosto de 1793 María Antonieta es conducida a la Conciergerie para su reclusión. Su interrogatorio empezó al día siguiente. La celda de María Antonieta fue instalada en la antigua sala de reunión de los carceleros, que tenía una pequeña ventana que daba al jardín. Tras una tentativa de evasión, María Antonieta fue llevada a una segunda celda más segura. El 14 de agosto de 1793, María Antonieta es puesta a disposición judicial
ante el Tribunal Revolucionario, presentándose como acusador público Fouquier-Tinville. En el juicio de Luis XVI se había intentado guardar las apariencias de una cierta equidad. No se hizo así con el proceso a María Antonieta. El dossier se prepara a toda prisa, incompleto. Tinville hace declarar contra su madre al delfín, manipulado por sus guardianes. El niño acusa falsamente a su madre y a su tía de haberle incitado a la masturbación y de haberle obligado a participar con ellas en juegos sexuales. Indignada, María Antonieta pide a las mujeres del público que la defiendan. La naturaleza rechaza semejante acusación hecha a una madre. Apeló a todas las madres presentes en la sala. Examinados los documentos presentados por el acusador público, María Antonieta había sido en Francia la plaga, víbora y sanguijuela de los franceses. Se pide la pena de muerte y declara a la acusada enemiga declarada de la nación francesa. Los abogados de María Antonieta, Troncon, Ducoudray y Chabot-Lagarde, jóvenes e inexpertos, solo pueden leer en voz alta algunas notas que han podido redactar. María Antonieta es condenada a la pena capital. 2 días después del inicio del juicio, acusada de alta traición. Al mediodía del día siguiente, María Antonieta es guillotinada, sin haber querido confesarse. Fue enterrada en el cementerio de la Madeleine con la cabeza entre las piernas. Su cuerpo fue exhumado posteriormente en 1815 y transportado a Saint-Denis. Tras la ejecución de María Antonieta, se declaró la guerra entre Francia y Austria, poniendo fin a la alianza que había durado hasta ese momento. Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en una figura histórica importante. Algunos estudiosos piensan que su comportamiento, considerado como frívolo, ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución Francesa. Otros historiadores, sin embargo, alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia ella deberían haber sido más benévolas.